La convergencia uniforme no es caprichosa. Si bien parece una cuestión técnica, primero, las series de potencia que nosotros vamos a analizar gozan en ciertas regiones del plano de esta convergencia uniforme, así que la vamos a recontraexplotar a nuestro favor. Pero fíjense qué propiedades tiene uno cuando la sucesión funcional tiene la propiedad de convergencia uniforme hacia su límite. Eh, Recordarán ustedes entre los dos ejemplos que hemos dado hace un rato, las x sobre j más 1, todas continuas, convergen a algo que es continuo. Las g sub j de z, que eran el escalón y después la recta cada vez más inclinada, convergían pero no uniformemente, y en ese caso el límite, la función límite, a pesar de que todas las g sub j eran continuas, la función límite no era continua, tenía una discontinuidad en el 1. Vamos a ver que, por ejemplo, si la convergencia de una sucesión funcional a una función es uniforme y todos los miembros de la sucesión funcional son continuos, entonces la función límite es también continua. O sea, vamos a ver que la función límite, en el caso de tener convergencia uniforme, hereda muchas propiedades de las que tienen las funciones componentes de la sucesión funcional. La primera cosa que vamos a probar es que si yo tengo una función h de D a C, donde D es un conjunto cualquiera, y que esa h sea de módulo acotado en D, es decir, exista un número real m tal que para todo z en D, el módulo de h de z sea menor que m. O sea h una función de módulo acotado en D. Y supongamos que tenemos una sucesión funcional f sub j de z que converge uniformemente a una función f de z en D, o sea, con convergencia uniforme. Entonces, si yo a h la multiplico a cada una de las f sub j, obtengo una nueva sucesión funcional. H por f0, h por f1 son de nuevo una familia de funciones. Esa nueva familia de funciones converge uniformemente a h por f de z. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Es en dos renglones. Tomo epsilon positivo. Por la convergencia uniforme existe un n tal que para todo j mayor o igual que n y para todo z en D, el módulo de la función límite menos f sub j de z es menor que epsilon sobre m. O sea, al epsilon que tome arbitrario lo divido por m y aplico la propiedad esta de convergencia uniforme que tengo por hipótesis. Entonces, ¿qué va a pasar para cada uno de esos j que sean mayores o iguales que n? Tomo cualquier z en D y va a ocurrir que voy a calcular el módulo de... Ahora quiero ver si esto converge uniformemente a esto, es decir, tengo que ver si esto menos esto en módulo es menor que epsilon. Y bueno, esto menos esto, o al revés, da lo mismo, es esto. Saco factor común h de z y distribuyo el módulo, va a quedar módulo de f sub j menos f de z. Esto está pasando para cualquier j mayor o igual que n y cualquier z en el dominio. Y esto individualmente es menor que, bueno, esto es menor que m y esto es menor que epsilon sobre m, así que eso me da epsilon y por lo tanto ya tengo que, dado epsilon arbitrario, he conseguido un n, que es el que corresponde a epsilon sobre m en la convergencia uniforme de las f sub j, tal que cualquier j mayor o igual que n y cualquier z en d hacen que esta diferencia sea menor que epsilon, así que tengo la convergencia uniforme de esto a esto. Otra, si yo tengo dos sucesiones funcionales, f sub j de z y g sub j de z, ambas en D, que la f sub j de z converja uniformemente, digamos, a f de z y que la g sub j de z converja uniformemente a g de z. Dadas estas dos sucesiones funcionales, yo puedo considerar la sucesión funcional suma de ambas funciones, o sea, f sub j más g sub j, y esa, bajo la hipótesis de convergencia en D uniforme, convergencia uniforme en D a f y de g respectivamente, la suma converge a la suma de los límites.
o sea, de f de z y más g de z. La demostración también es rápida, tomo un epsilon arbitrario. Por la convergencia uniforme de f sub j a f existe un n1, le llamemos, tal que si tomo j mayor o igual que n1 y cualquier z en D, la distancia entre el límite y f sub j de z es menor que el epsilon que yo tomé dividido 2. O sea, la definición de convergencia uniforme para la f con epsilon sobre 2, que es positivo. Lo mismo para la g, existe un n2, tal que para todo j mayor o igual que n2 y para todo z en D, la distancia entre g de z y g sub j de z es menor que epsilon sobre 2. Agarro como n el más grande de estos dos, que va a ser por supuesto un número natural, y si tomo cualquier número j mayor o igual que n y cualquier z en D, se van a cumplir estas dos cosas, porque j va a ser mayor o igual que n1 y mayor o igual que n2, z va a estar en D. Así que voy a tener las dos cosas, f de z menos f sub j de z menor que epsilon sobre 2, g de z menos g sub j de z menor que epsilon sobre 2. Y si quiero ver la convergencia uniforme de esto a esto, ¿qué tengo que ver? Si para j suficientemente grande, acá tengo que tan grande, esto menos esto, el módulo ya es menor que epsilon. Entonces hagamos el módulo del propuesto límite menos el módulo, menos, perdón, el jésimo término de la sucesión funcional. Aplico desigualdad triangular, reacomodo f de z menos f sub j de z más g de z menos g sub j de z. Aplico triangular. Individualmente estos son menores que epsilon sobre 2, así que todo esto es menor que epsilon. Y entonces, como epsilon era arbitrario, ya he demostrado que se cumple la definición de convergencia uniforme de esta sucesión funcional a esta función. ¿Qué relación hay entre entonces ahora la convergencia uniforme y la continuidad? La da esta proposición. Supongamos que una sucesión funcional converge uniformemente a una función f de z en D. Y supongamos que cada f sub j es continua en todo D. Entonces la función límite f de z también es continua en D. O sea, esto es lo que dice que límite de sucesión funcional de funciones continuas que convergen uniformemente a su límite, el límite tiene que ser continuo. Para ello, tomo cualquier z0 en D. Tengo que ver que f de z0 es que f de z es continua en D, o sea, para todo epsilon se cumple la continuidad, ¿no? La definición epsilon delta de continuidad. O sea, tomo z0 en D y epsilon positivo arbitrario. Me pregunto, ¿existe un delta tal que para todo z en el dominio que esté a distancia de z0 menor que delta, los transformados de f de z y de f de z0 en módulo van a ser menores que epsilon? O sea, esto es la definición epsilon delta. Estoy por verificar a través de la definición epsilon delta que f es continua en z0. Para eso voy a hacer lo siguiente. Como la convergencia de las f sub j a la f es uniforme, recuerden, tomé un epsilon cualquiera, arbitrario, y a partir de ahora ya está fijo. Ese epsilon es positivo. Como tengo esta convergencia uniforme, hay un número natural a partir del cual, o sea, para todo z en D y todo j mayor o igual que Sn, en particular para n, el módulo de fn de z menos f de z es menor que epsilon sobre 3. ¿Sí? O sea, la convergencia uniforme es más fuerte. Existe n tal que para todo j mayor o igual que n, bueno, acá estoy particularizando para j igual a n. Y aparte, en particular, si esto vale para todo z en D, vale para z0. O sea, módulo de fn de z0 menos f de z0 es menor que epsilon sobre 3. Esa fn, ese n está ya bien definido. Esa función fn es continua en todo D, porque esa es mi hipótesis. Cada f sub j es continua, esta es una de ellas, así que fn es continua en todo D y en particular en z0. Por lo tanto, hay un delta positivo tal que para cualquier z en el dominio suficientemente cerca, a distancia menor que delta de z0, el módulo de fn de z menos fn de z0
es menor que epsilon sobre 3, o sea, la definición de continuidad aplicada a la Fn en Z0. Acá me aparece un delta que es el que me va a permitir responder afirmativamente a esta pregunta. Efectivamente, si yo tomo cualquier z en D que esté a distancia de z0 menor que delta, que es, o sea, existe un delta, proponemos este. Tomamos entonces un z en D con módulo de z menos z0 menor que delta. Y veamos si se cumple esto. ¿Qué es lo que tenemos? El módulo de f de z menos f de z0 voy a triangular dos veces. Una vez pasando por f sub n de z, yo ahora a z ya lo tengo fijo, por lo tanto f sub n de sz menos f de z0, voy a triangular con f sub n de z, que ya sé que es menor que epsilon sobre 3, eso es lo que dice acá, más f sub n de z menos f sub n de z0, fíjense, de acá prácticamente que es como haber sumado y restado f sub n de z hasta el momento acá adentro y aplicar la triangular, pero con la característica de que f sub n de z menos f sub n de z0 ya sé también que es menor que epsilon sobre 3. Y ahora para llegar hasta f de z0 sumo y resto f sub n de z0. Bueno, acá resté, ahora sumé y me queda f sub n. Efectivamente, si yo sumo y resto f sub n de z y f sub n de z0 acá adentro y asocio convenientemente y aplico propiedad triangular, tengo esto, donde los tres términos son menores que epsilon sobre 3 y por lo tanto la suma es menor que epsilon y ya he demostrado que esto es cierto. Como z0 era arbitrario, quiere decir, o sea, primero, como epsilon es arbitrario y he demostrado que existe un delta tal que para todo z en D con z menos z0 en módulo menor que delta, el módulo de f de z menos f de z0 es menor que epsilon, todo eso quiere decir que la función f límite es continua en z0 y como z0 es arbitrario, quiere decir que la función es arbitrario en D, quiere decir que la función f es continua en D. ¿Qué relación hay entre continuidad, convergencia uniforme e integración? Supongamos que yo tenga una sucesión funcional que converge uniformemente a un límite que llamamos f de z en D. Si tomo un contorno cualquiera en D, de modo tal que cada una de estas funciones sea continua en C. O sea, hagamos de cuenta que tengo la convergencia uniforme de la sucesión funcional a f de z y que tomo un contorno C en el dominio D, de modo tal que las funciones, todas las funciones de la sucesión funcional sean continuas sobre el contorno. Entonces, la integral de f de z, o sea, la integral del, si f de z es el límite de las f sub j de z, yo podría imaginarme que acá dice integral sobre el contorno del límite de f de z diferencial de z. Eso es igual, vamos a demostrar que es igual al límite de las integrales sobre c de f sub j de z diferencial de z. Es decir, integro cada una de las f sub j de z, eso me da un número complejo, las integrales son números complejos, acá tengo una sucesión compleja, esa sucesión compleja tiene límite y ese límite justo es la integral del límite. Esta propiedad, si uno se imagina que f de z es el límite, dice la integral del límite igual al límite de la integral. O sea, cuando tengo convergencia uniforme estoy autorizado a intercambiar el orden del proceso. Tomar límite y calcular integral o calcular integral y tomar límite. Digamos, primero tomar límite y después a eso calcular la integral, o bien calcular las integrales y a las integrales calcularles el límite. Eso es lo que dice esto. ¿Qué tengo que demostrar? Esta sucesión de números complejos, porque recuerden, cada integral es un numerito complejo, que obviamente, bueno, va a depender de j, por eso esto es una sucesión, pero sucesión numérica. ¿Qué tiene que pasar con esta sucesión numérica para que sea igual a este número complejo? Tiene que ocurrir que para todo epsilon existe un n, tal que para todo j mayor o igual que n, el término jésimo de la sucesión menos el límite propuesto
en módulo difieran menor que epsilon. Esa es la definición de convergencia. No pierdan de vista que acá estoy viendo convergencia de una sucesión numérica a un número complejo. Le voy a llamar L a la longitud del contorno. Y voy a elegir cualquier epsilon positivo. Como tengo esta convergencia uniforme de la f sub j de z a la f de z en D, quiere decir que hay un n en n tal que para todo j mayor o igual que n y para todo z en D y por lo tanto para todo z en C, el módulo de f sub j de z menos f de z es menor que epsilon sobre 2L, o sea, el epsilon que tomé arbitrario lo divido por 2L y eso por la convergencia uniforme me permite encontrar un n que me asegura esta cercanía. Entonces, ¿qué va a pasar para todo j mayor o igual que n? La cosa esta que quiero ver si es chiquita, o sea, la diferencia entre la integral sobre c de f sub j de z y la integral sobre c de f de z, la voy a manipular. Primero, acá veo que son integrales sobre el mismo contorno, así que linealidad. Esto sería la integral sobre el contorno de f sub j menos f diferencial de z. El módulo de esa integral puedo aplicar propiedad de ML, dado que acá tengo una cota para el integrando, epsilon sobre 2L. Y la longitud del contorno es L, así que esto sería menor o igual que el M, que sería el que está jugando el rol de M, por L, y si cancelo L con L me queda epsilon sobre 2 que es menor que epsilon y ya he probado lo que quería. Entonces, integral de un límite de f sub j de z es igual al límite de las integrales de las f sub j de z. ¿Qué hay respecto de la derivación? Supongamos que también tengo una convergencia uniforme de una sucesión funcional f sub j de z a f de z. Y el dominio de definición de las funciones sea a su vez un dominio, es decir, un abierto conexo. Supongamos también que cada f sub j de z es analítica en D. Entonces, o sea, convergencia a secas de funciones analíticas a una función, no sabemos si la función es al límite es analítica o no, pero si la convergencia es uniforme vamos a ver que efectivamente si todas las f sub j son analíticas y la convergencia es uniforme, la f es analítica. Y aparte, la derivada de la f se va a poder calcular como el límite de las derivadas de las f sub j. O sea, esto es como la derivada del límite igual al límite de las derivadas. Veamos la demostración. Supongamos que tomo z0 cualquiera arbitrario en D. Por supuesto que como D es un dominio abierto, existe R mayor que 0, tal que el entorno de radio 2R alrededor de Z0 está contenido en D. A ese entorno le voy a llamar G. Cada función f sub j es analítica en D. Esa es mi hipótesis. Y G es un subconjunto de D, así que cada función f sub j es analítica en G, y si es analítica es derivable y entonces es continua en G. Cada f sub j es continua en G. Y como cada f sub j es continua y la convergencia de f de z es uniforme, la f también es continua en G. Supongamos que tomo cualquier contorno cerrado en G. Estoy por aplicar el teorema de Morera. ¿Se acuerdan que el teorema de Morera era como una especie de recíproco del teorema de Cauchy? Decía que si una función era continua en un dominio y la integral sobre cualquier contorno de ese dominio, la integral de la función daba sobre cualquier contorno cerrado daba 0, entonces la función era analítica. Bueno, acá estoy por probar que este G, voy a analizar, voy a mostrar que el teorema de Morera se cumple y por lo tanto que la función f, esta límite, tiene que ser analítica en G. Entonces tomo cualquier contorno cerrado en G. Yo sé por el teorema de Cauchy-Goursat
que cada f sub j es analítica, así que el G es un contorno, el G es un entorno, por lo tanto es un dominio simplemente conexo. Y la función f sub j es analítica en todo G y el contorno C está en ese dominio simplemente conexo, así que por el teorema de Cauchy-Goursat, la integral sobre ese contorno C de cualquier f sub j de z diferencial de z es cero. Por otro lado, como la convergencia es uniforme de las f sub j a la f, tengo convergencia uniforme, quiere decir que la integral de la f de z es el límite de las integrales de las f sub j de z. La integral del límite es igual al límite de las integrales. Pero ya veo acá, esto me dice que individualmente cada término de esta sucesión es cero, así que el límite de la sucesión constantemente cero es cero. Así que ya he demostrado que la función f, que es continua, cosa que ya he demostrado acá que la f es continua y era una de las hipótesis del teorema de Morera. Si f es continua y la integral de f es cero sobre cualquier contorno cerrado del dominio G, entonces por el teorema de Morera f es analítica en G y en particular en Z0, y como Z0 era cualquiera de D, quiere decir que f es analítica en D. Eso muestra la primera parte. Ahora hay que mostrar la segunda parte, que la derivada es igual al límite, la derivada de la función límite es igual al límite de las derivadas. Eso lo vamos a hacer en otra lámina, pero antes de abandonar esta, hagamos un dibujito del Z0 y del R, al cual vamos a hacer referencia en la próxima lámina para demostrar lo otro. Fíjense que yo había tomado un Z0 en D, D es lo que está marcado con celeste, digamos, y Z0 es un punto interior. He tomado un entorno contenido en D llamado R a la mitad de eso, o sea, 2R era el radio de entorno, y eso es lo que tengo. Ahora, fíjense cómo voy a proceder en ese mismo contexto a demostrar la segunda parte. Acá he copiado exactamente el enunciado y lo que queremos demostrar es esto ahora, ¿sí? Entonces le voy a llamar C sub R a la circunferencia con centro Z0 y radio R. O sea, que sería como que en el dibujito de recién, en este, yo le voy a llamar C sub R a esto, a la circunferencia con centro en Z0, circunferencia, ¿no? Esto sería C sub R, circunferencia con centro Z0 y radio R. ¿De acuerdo? Y le voy a llamar D sub R a esa circunferencia unida el interior de la circunferencia, o sea, todos los complejos que están a distancia de Z0 menor o igual que R. Vale decir, todos los que están aquí, digamos. D sub R va a ser, lo voy a dibujar con rojo, D sub R va a ser la circunferencia más el interior. Eso es D sub R, ¿sí? La circunferencia más el interior. Entonces, por supuesto que eso está metido dentro de G, que era el entorno del radio 2R, así que todo este D sub R está metido en G. Y f de z y cada una de las f sub j de z son analíticas en D sub R. Las f sub j de z por hipótesis, la f de z lo acabamos de mostrar recién que es analítica en toda D, así que en particular D sub R, que es un subconjunto. Yo voy a tomar cualquier epsilon positivo, arbitrario. Como tengo la propiedad de convergencia uniforme de la f sub j a la f de z, hay un n a partir del cual para todo z en C sub R,
el módulo de f sub j de z menos f de z es menor que epsilon, ese epsilon que tomé que es positivo, por r, el radio que ya sabemos que es positivo, y sobre 2 que es positivo. Así que este es un número que perfectamente me sirve para preguntar por un n que cumpla con esta proximidad para todo z en D en realidad, y por lo tanto en C sub R. Ahora voy a aplicar la desigualdad de Cauchy, ya les digo a qué función, pero antes me gustaría que recordemos, acá la tengo anotada, qué decía la desigualdad de Cauchy. Si yo tengo una función g que es analítica sobre y dentro de una circunferencia con centro en z0, como es el caso de esta d sub n, y sobre y dentro, de módulo acotado para todo z sobre c sub r, con m la cota. Y esas eran las hipótesis de la desigualdad de Cauchy. Decía que para cualquier n mayor o igual que 0, el módulo de la derivada enésima de esa función era menor o igual que el m por n factorial sobre r a la n. Eso es lo que dice la desigualdad de Cauchy. Función analítica sobre y dentro de una circunferencia con centro en z0. El módulo de la función esa estuviera acotado, entonces acotado sobre la circunferencia, y entonces me daba una cota para el módulo de la derivada enésima, evaluada en z0. A esta desigualdad de Cauchy la voy a aplicar a una función g conveniente en nuestro problema para el caso n igual a 1, es decir, la derivada primera. ¿A qué función g se la voy a aplicar? A la función g igual a f sub j de z menos f de z. O sea, yo voy a agarrar cualquier j de estos mayor o igual que n, voy a considerar la f sub j y le voy a restar f. Por supuesto que esas funciones son analíticas en todo ese círculo, incluido el borde. O sea que esta función cumple con ser analítica y de módulo acotado sobre la circunferencia. O sea, se cumplen todas las hipótesis de la desigualdad de Cauchy. Entonces, ¿qué querrá decir eso? Que la derivada enésima de la función g, que es la suma de las derivadas, ¿sí? La derivada de esta resta es la resta de las derivadas. Esta sería g', digamos. Si hacemos g igual a esto, g' sería f'j menos f' evaluada por supuesto en z0. Y eso es menor o igual que el m que tengo por n factorial, 1 factorial, no le hace nada a nadie, dividido r. Y esto por supuesto que si cancelo los r me queda epsilon sobre 2, que es menor que epsilon. Así que ya he demostrado que para cualquier epsilon arbitrario positivo, la diferencia entre el número complejo f' j de z0 menos f' de z0 es menor que epsilon para todo j suficientemente grande, mayor o igual que este n. Esa es la definición de convergencia de la sucesión numérica f, de los f' de j de z0 a f' de z0. Así que en definitiva tengo el límite que quería, y eso es lo que termina demostrando esta parte del teorema. Y bueno, de esta manera hemos incursionado sobre las sucesiones funcionales. Hemos visto cómo aprovechar esa condición que parece tan técnica, pero que es tan útil. Fíjense todos los buenos resultados que nos permite y que nos va a permitir cuando hagamos nuestro desarrollo en series de potencias, como vamos a ver las clases que vienen. Entonces nos vamos a estar viendo la clase que viene para ver series funcionales y desarrollos en series de Taylor.